vez más. El día de hoy les traigo nuevamente una historia de nuestro ya conocido autor, Estrada. Esto es Historias y Relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Siempre he tenido el sueño muy ligero. El más mínimo ruido en mis aposentos basta para sustraerme de mis sueños. El culpable de hacerlo en esta ocasión fue un mensaje de WhatsApp que llegó a mi número personal. Ayuda. Decía el mensaje seguido de una ubicación. Era la 1 de la mañana mientras el GPS me guiaba. El lugar se encontraba en una zona de la ciudad donde se acostumbraba la vida nocturna. El bullicio me envolvía con cada luz roja del semáforo. Risas, llantos, palabras a medio decir, todas entraban por mis oídos y me hacían salir de mi evidente somnolencia. Llegué al lugar. Era un complejo de apartamentos nuevos construidos a partir de un proyecto para revitalizar el centro de la ciudad. Toqué el timbre del departamento número 7. Una voz inmersa en tristeza y desesperación contestó. ¿Hola? Hola, soy yo. Vine en cuanto vi tu mensaje. La puerta principal emitió un ruido y cedió haciéndome cruzar el umbral de aquellos departamentos. Toqué la puerta del apartamento y el último golpe seco de mis nudillos me hizo caer en cuenta que todo aquello que había hecho estaba fuera de toda ética. Me sentía como si hubiera sido atraído hacia el lugar, hacia esa puerta de madera con un enorme 7 de latón colgado en la parte superior. Era como si del otro lado de la puerta me esperara el vacío mismo de la existencia, dispuesto a tragarme hasta terminar con mi cordura. Escuché como la perilla giraba lentamente y mi pulso se aceleró. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Estaba a punto de echarme a correr cuando del otro lado unos ojos tan azules como el cielo me observaban. Era esta chica que hace unas semanas había dejado de ir al consultorio. Se veía más delgada de como la recordaba. Su rostro parecía hinchado, seguramente por haber estado llorando. Vestía una sudadera en color tinto con mangas tan largas que ocultaban hasta la última falange de su mano. Colgaba tanto que le cubría 3/4 de sus muslos. Nos miramos por un par de segundos. Se abalanzó a mi cuello para abrazarlo y soltarse a llorar. A partir de este punto supe que todo se había ido a la mierda. Cuando por fin me soltó, entré al departamento que estaba completamente oscuro, salvo por un par de veladoras que se encontraban en la mesa de lo que parecía ser su sala. Sombras danzantes aparecían en las paredes producto de la incandescencia de las llamas. Podía casi jurar que nos observaban. Acomodé un par de sillas de la cocina alrededor de la mesa de tal forma que pudiera tener una visión clara de mi paciente. Tomó asiento y hubo silencio. Algunas preguntas comenzaban a brotar en mi cabeza tan solo recordar cómo había terminado ahí. Me parecía muy extraño. Mis padres salieron de la ciudad para el funeral de un tío. Con una voz sollozante rompió el silencio mientras se limpiaba la nariz con sus mangas. Desde hace 3 días tenemos problemas con la red eléctrica. Va y viene cuando le place en todo el edificio. Entonces tuve suerte de que hubiera luz cuando toqué el timbre. Básicamente sí, dijo soltando una leve carcajada e intentando recobrar la compostura. El silencio se volvió a apoderar de la habitación. Inhaló profundamente un par de veces para intentar, de a poco, normalizar su respiración. Hace un par de días, mientras regresaba de la escuela, caminé por unas calles no muy lejos de aquí.
Es mi ruta habitual, por lo que no esperaba que sucediera nada. Pero sucedió. La interrumpí al ver que la cara de llanto se asomaba de poco a poco. Supe que tus padres decidieron mandarte a un psiquiatra. Lo odio. Su tristeza había adquirido tonos de ira. Era casi como un berrinche. Después de que le di mi expediente, inmediatamente comenzó a darme medicamentos. ¿Has tomado tus medicamentos? Sí. No. La verdad es que me hacen sentir muy cansada y aturdida. Mis padres me obligan a tomarlos, pero siempre los vomito cuando no me ven. Aquello explicaba la evidente pérdida de peso. Comenzó a girar paseando la mirada por toda la habitación hasta encontrar una caja de tabletas que se encontraban en la mesa detrás de ella. Me extendió la caja y decía con letras rojas: risperidona. Y bueno, ¿por qué me has llamado? Es que he visto al Doc otra vez. En sus ojos se reflejaba angustia, como esperando que la reprimiera por lo que me había dicho. Cuando era mi paciente regular, habíamos generado la suficiente confianza como para que supiera que nada de lo que dijera sería juzgado. Un claro ejemplo era lo de Doc. No pasa nada, tú sabes que puedes confiar en mí. Le sonreí para intentar tranquilizarla, aunque a la luz de las velas mi sonrisa tomaba un tono tétrico. Ella asintió con la cabeza, tragó saliva y dio un largo suspiro. Después continuó: hay un hospital viejo a unas cuadras de aquí. Más precisamente era un hospital infantil. Siempre paso por ahí de regreso de la escuela. A veces lo veo de reojo y otras ni siquiera me doy cuenta cuando lo paso. Sabía de qué hospital hablaba. En ese lugar no hace mucho tiempo había una cartulina que rezaba: el hospital pide disculpas a todas aquellas familias perjudicadas en este sanatorio y a los angelitos que por error están en el cielo. Espero Dios y ustedes puedan perdonarnos. A decir de los pacientes que atendí debido a traumas resultantes de ese lugar, me podía armar una historia horrible de lo que sucedía ahí. Pero eso es algo de lo que no quiero hablar por ahora. Y hace unos días, mientras pasaba por ahí, pude ver que en la planta del hospital había una luz tiritante. Parecía una de las velas que tenemos frente a nosotros. Mientras las palabras salían de su boca, sus músculos se iban relajando y su frecuencia respiratoria se normalizaba. Hay personas que tan solo con escucharles comienzan a sanar por sí solas. Me quedé hipnotizada, más bien atraída. Era como una polilla que vuela en dirección al foco. Estaba fuera de mí. Podía jurar que en mi cabeza me llamaban por mi nombre una y otra vez. Cuando retomé el control de mi cuerpo, estaba justo en la entrada del hospital. En mi cabeza surgían diversas posibilidades racionales del por qué había sucedido aquello. Quizá aquella luz que vio era el reflejo del sol del mediodía, siendo que rebotaba por alguna ventana o vehículo que normalmente no se encontraba ahí. El por qué perdió su percepción de la realidad y se movió de manera autónoma se podía explicar por la medicación. Aún así, dejé que continuara. La curiosidad me invadía, así que empujé la puerta con fuerza pensando que estaría trabada o incluso cerrada. Pero para mi sorpresa se abrió con mucha facilidad, tanto que me hizo perder el equilibrio. Escuché lo que parecía la risa de un niño dentro de mi cabeza. Sentí una vibra muy extraña que me recorría por el cuerpo y me comenzaba a robar el calor. Seguí caminando guiada por mi intuición. Por alguna razón era como si supiera hacia dónde ir. El ruido de mis zapatos resonaba por todo el gran pasillo. La luz del sol que entraba por las ventanas se iba desvaneciendo a medida que pasaba los cuartos. Algunos estaban cerrados y otros, los que más me perturbaban,
Estaban como si el tiempo no hubiera causado nada sobre ellos. Aún tenían su cama perfectamente acomodada y tendida, una mesa de exploración donde había sueros, casas, entre otro instrumental médico. Parecía que esa mañana habían sido recién colocados. Truenos comenzaban a escucharse a la lejanía y el ambiente se había tornado tan tenso que ni siquiera noté que apretaba fuertemente mis puños. El crepitar de las velas me sacaba del trance que me causaba escucharla contar su historia. Era como estar sumergido en un océano y salir brevemente a tomar aire. No sé por cuánto tiempo estuve caminando, si fue todo en línea recta o si subí o bajé escaleras. Tan solo sé que aquel lugar me pareció más grande por dentro que por fuera. Llegué al lugar donde estaba la vela encendida. Era un gran cuarto con varias camas distribuidas a lo largo y ancho. El sol de media tarde atravesaba las cortinas dándole un tono rojizo a aquel lugar. La vela estaba sobre una mesa entre dos camas, danzando y crepitando. Me estaba acercando lentamente a ella cuando escuché al doc decir: «No te acerques, escóndete, idiota». Todas las alarmas de mi cuerpo se dispararon. Sentía que el corazón se me saldría del pecho en cualquier momento y mis piernas no me respondían de inmediato. «¡Al armario! ¡Rápido! ¡Ya viene!». Había un armario de madera justo a la mitad de la habitación. Era donde seguramente guardaban parte de la ropa de cama. Entré y me hice bolita en un rincón mientras respiraba agitadamente. Desde mi posición podía ver la habitación a través de las rendijas que tenía aquel armario. «No hagas ningún ruido. No respires. Y por lo que más quieras, que no escuchen el latir de tu corazón». La voz del doc había perdido la calma que le caracterizaba. Estaba aterrado, pero no más que yo. Vi cómo la luz del sol abandonaba aquella habitación. También vi cómo iba arrancando el color de las paredes. Todo aquello que lucía impecable se fue desmoronando mientras el sol caía. Vi cómo el óxido y la mugre se apoderaban de las paredes. Las camas se vencían por el peso de la podredumbre de los colchones. Dentro del armario comenzaba a predominar un olor nauseabundo que me provocó arcadas. Con ambas manos tapé mi boca y nariz intentando hacer el menor ruido posible. Cuando el sol se ocultó en su totalidad se percibía una calma de muerte, como la que hay en los cementerios durante las noches. El ambiente era muy denso y apenas me permitía respirar. Hubo un periodo donde experimenté el mayor silencio de mi vida. Ni el latido de mi corazón o mi respiración podían escucharse. Me sentía inmersa en un vacío en la nada. Este silencio fue roto por el sonido de unas campanas antiguas que se escuchaban a la lejanía, mismas que anunciaban el final del día o bien el principio de la noche. Escuché pasos dentro de la habitación. Alguien había entrado, pero no podía distinguirlo entre tanta penumbra. Sentía su presencia y el ruido que hacía al moverse por la habitación. «¡No te muevas!». Los movimientos de la persona que había entrado se detuvieron. Pensé que por fin estaba a salvo cuando noté un par de puntos rojos carmesí del otro lado de la habitación. Hizo una pausa. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Su dermatilomanía se disparó y comenzó a frotar sus uñas contra su antebrazo. Desde que la conocía nunca le había dado un episodio así de fuerte. Sus ojos habían perdido el brillo y bajó la mirada. «¿Qué pasó?», le pregunté con preocupación. «Solo respira». Tomé su mano delicadamente. Volteó a verme con esos ojos carentes de brillo, como si mirara algo más allá de mí. Empecé a respirar profundamente para intentar que ella me imitara. Increíblemente el truco de la respiración funcionó. Poco a poco comenzó a recobrar el sentido. Sin embargo, yo me estaba mareando. El brillo empezó a volver a sus ojos azules y dio paso a las lágrimas.
Me estaba viendo esa cosa. Había olvidado que me estaba contando una historia, pero rápidamente retomé el hilo de la conversación. No sé qué era, pero esos ojos carmesíes me hacían helar la sangre. Mientras más me observaban, mi desesperación crecía. Ni con los ojos cerrados podía escapar de su brillo. Sabía que si llegaba a escuchar el latir de mi corazón, no volvería a respirar nunca más. Escuchaba cómo revolvía todo en aquel cuarto. Sentía ese instinto de depredador y la impotencia que tenía por no poder hacer nada más que permanecer muy quieta, y estaba consumiéndome por dentro. No sé cuándo me quedé dormida ni por cuánto tiempo, pero cuando desperté aquel cuarto seguía oscuro. Apenas estaba asimilando mi conciencia cuando volví a escuchar la voz del Doc. ¡Corre! ¡Corre! Mi corazón volvió a latir muy rápidamente y salí despedida de ese armario. Corrí tan rápido como nunca lo había hecho. Escuchaba el estruendo que hacía mi respiración y mis pies al correr mientras cruzaba los oscuros y mugrientos pasillos del hospital. No me detuve hasta llegar a casa. Seguía muy afligida. Su llanto no paraba y empezaba a tener espasmos. La tomé entre mis brazos y volví a respirar profundamente para que ella me imitara. Esta vez tardó un poco más, pero empezó a calmarse hasta que por fin lo logró. Le conté eso a mis padres y solo logré que me supervisaran más el medicamento. Ellos se preocupan por ti, le dije mientras le ayudaba a ponerse en pie. Y yo también lo hago. ¿Crees que...? No estás loca. Rió levemente. No es eso. Para ti ninguno de tus pacientes está loco. Ni siquiera los que creen que sus perros tienen reuniones secretas mientras ellos duermen. Volvió a reír. El Doc me dijo que jamás volviera ahí. Deberías hacerle caso. No sabemos qué pueda estar ahí. Quizá fue el efecto de las drogas. No, sé cómo me hacen sentir esas pastillas y de verdad aquello no fue ninguna droga. No quise debatir aquello. Al final platicamos de cosas más informales, principalmente con el fin de que se calmara un poco. Al final de cuentas resultó tan bien que terminó quedándose dormida en el sillón mientras yo preparaba algo de té. La llevé a su cama, la arropé y salí de aquel complejo de departamentos. Me quedé unos minutos dentro de mi coche meditando aquella historia. Cada que recordaba su reacción al describir aquellos ojos rojos, lograba ponerme intranquilo. Conduciendo hacia mi casa, y quiero creer que por casualidad, me encontré parado justo fuera de aquel hospital que ella describió. La lluvia caía suavemente y el sonido era relajante, solo interrumpido de vez en cuando por truenos ocasionales. Decidí estacionarme enfrente y bajar a inspeccionar las puertas principales. Al intentar abrirlas, noté una cadena bastante gruesa y oxidada que se unía firmemente por un candado. Estaba seguro que por esa puerta nadie había entrado en años. Con la lámpara del celular solo alcanzaba a ver un pasillo largo, consumido por el tiempo, y un par de habitaciones cerradas a cal y canto. Me di media vuelta, decepcionado de no haber podido encontrar lo que buscaba. Y justo antes de subir a mi auto, en la segunda planta del hospital, pude ver la luz de una vela danzante que iluminaba pobremente una habitación. Si te gustó este tipo de contenido,
suscríbete, dale un like y comparte. No olvides hacernos llegar tus historias para hacerlas llegar a la audiencia. Felicitamos al escritor de esta historia, quien se graduó el día de ayer. Muchas felicidades, Estrada. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.